Buenos días mis hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que hayan tenido una muy buena semana. Les quisiera compartir este pequeño versículo de Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 que dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué mejor que tener el respaldo y la confianza del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, que lucha nuestras batallas, sobre todo en este tiempo de tal vez dificultades que tenemos cada uno de nosotros. Él nos guarda y respalda. Les invito a que sigan en sintonía para continuar con los cánticos, alabanzas y también la reflexión de su palabra. Dios los bendiga. Qué alegría, hermanos, de saludarles, de bendecirles, de acercarme a ustedes a través del celular, a través de las comunicaciones. Es un privilegio que el Señor nos da. Han sido años preciosos en que pude compartir con ustedes y verles sus hijos crecer y después hacer familia. Así que cómo no darle gracias al Señor. Su cuidado, su fidelidad ha sido siempre con cada uno de nosotros. A pesar de la pandemia, Dios nos une. Y cada uno somos iglesias donde queramos que estemos. En nuestras propias casas somos iglesias, hermanos. A no temer, a no desesperarse, a estar confiado que Cristo está con nosotros. La palabra del Señor dice así:
Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Eso se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, versículo 18. Amados, bendiciones que están en mi corazón y las recordaré siempre. Dios les bendiga, Dios les bendice. Amado papá, Señor Jesús, en este día, papá, vengo a darte gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho y haces por todos nosotros, papá. Igual quiero darte gracias, papá, porque a pesar de todo esto que está pasando, Señor Jesús, igual podemos estar unidos con nuestro hermano, Señor, a través de este medio, papá. Gracias, Señor Jesús, igual por la salud, papá, que tú nos has dado, por la vida, Señor Jesús. Gracias, papá, por estar siempre cuidándonos, papá, por demostrarnos día a día, Señor Jesús, que tú nos amas, papá, y que tú nunca nos vas a dejar solos, papá. Yo creo, papá, que ninguno de tus hijos nunca se va a cansar, Señor, de darte las gracias infinitas por todas las cosas que tú has hecho y haces y por las cosas tan maravillosas que tú harás con cada uno de todos nosotros, papá. Muchas gracias, Señor Jesús. Igual gracias, papá, porque tú siempre, papá, a pesar de que algunos de tus hijos, papá, han estado sin trabajo, papá, tú, Señor Jesús, nunca nos los has dejado solo, papá, porque aún así, Señor, aunque estén sin trabajo, papá, el pan en su mesa, papá, nunca falta, Señor, y eso es gracias a ti, Señor Jesús, porque tú siempre nos estás cuidando, protegiendo, y lo más importante, Señor Jesús, que tú siempre nos estás amando, papá. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, papá. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga, especialmente a nuestros amigos. Gracias al Señor estamos celebrando un nuevo servicio a Él y vamos a reflexionar en torno a la palabra del Señor y vamos a orar a Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos brindas de oír tu palabra, de atender al consejo de ella. Te ruego, Señor, que hables a nuestra mente y corazón, especialmente a nuestros amigos y amigas que nos acompañan. Especialmente, Señor, a ellos te rogamos que llegue tu palabra y que pueda, Señor, cambiar, transformar sus corazones. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de oír tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer el pasaje bíblico de el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Los primeros versículos dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El propósito de estos domingos en adelante será pensar, reflexionar y sacar enseñanza para nuestra vida en torno a los encuentros que Jesús tiene con algunos hombres y mujeres en la Biblia. Así que hoy vamos a referirnos, con la ayuda del Señor, del encuentro de Jesús y Pedro. No cabe duda que en su vida y en la mía, el encontrarnos con algunas personas
han marcado nuestra vida, han generado un cambio de alguna forma en nuestra vida, aunque algunos encuentros sin duda habrán sido negativos, pero hay muchas personas y nos hemos encontrado en la vida en diferentes situaciones con diferentes personas y algunas de ellas han marcado e impactado nuestra vida. Sin embargo, creemos como pueblo del Señor, como gente de fe, desde la Escritura, desde la Biblia, la palabra del Señor, su revelación, que el hombre y la mujer solo conocerá la plenitud de la vida cuando tenga un encuentro personal con el Jesús divino y bíblico. Y lo manifiesto de esta forma porque a veces se presenta Jesús como el remedio a todos los males, y que a partir de encontrarse con Él, solo el hombre tendrá en la vida y la mujer dicha y felicidad, lo cual no es verdad. A veces se presenta a Jesús como un mercader, ¿no? Que si le doy, le pago, yo hago, entonces Él me devolverá en retribución esto, aquello, lo otro. Entonces la idea es que podamos entender que este Jesús divino y bíblico es, en primer lugar, es Dios, y en segundo lugar, este Jesús bíblico tiene como propósito la transformación del hombre y de la mujer. Simón se encuentra con Jesús, luego Jesús le dará un nuevo nombre y lo llamará Pedro. Y estamos hablando del comienzo del ministerio público de Jesús, cuando Jesús es conocido, cuando su fama comienza a difundirse por todos los lugares, por cómo enseña y por los milagros que realiza. Así que vemos en el Evangelio una serie de encuentros que Jesús sostiene con algunas personas y que impactan la vida de estas personas y que no permitirá que sigan siendo las mismas personas. Así que en el encuentro que Pedro tiene con Jesús, lo primero que sucede, estimados amigos y hermanos, es que Pedro cambia su perspectiva de Jesús. El versículo 1 da a entender que había todo un alboroto, todo un afán y todo un espectáculo en torno a la persona de Jesús. Y la gente se juntaba para oír la palabra de Dios. Y había un hambre espiritual en la gente, entonces venían para oír la palabra de Dios. Pero parece ser que estos pescadores que están limpiando sus redes y que han estado toda la noche pescando y les ha ido mal, muestran cierta indiferencia. Y es un poco entendible, ¿no? Porque han estado toda la noche pescando, les ha ido mal. El pescador pesca cada día para el sustento de su hogar, de su familia, por lo tanto su alma está afligida, están cansados físicamente. Es interesante que hasta ahora Pedro ha llamado a Jesús maestro, porque se ha sentido impactado por su enseñanza. Le oyó y su mente y su corazón han sido tocados. Pero ahora va más allá y obedece a la demanda de Jesús. Ahora este encuentro va a cambiar la relación de Pedro con Jesús. Hasta ahora le ha llamado maestro, y en el versículo 7 en adelante, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Ya es más que el maestro, es más que un maestro. Ahora está de rodillas ante él, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La noche anterior representa la vida del hombre y de la mujer sin Cristo. Redes vacías, angustia, tristeza,
desesperanza. Pedro había vivido una noche sin Cristo. Jesús no estaba en la pesca del día anterior. De esa noche Jesús no estaba en la barca. Jesús no estaba con Pedro. Pedro estaba solo intentando salir adelante en la vida, en sus planes y propósitos. Pero ahora, en el presente, ahora que Cristo está, ahora que Jesús está en la barca, ahora que Él está con Jesús y se ha conformado este encuentro, esta experiencia, esta crisis en la vida de Pedro, entonces Él obedece y va mar adentro y echa la red. Porque Pedro ya se había dado cuenta que Jesús no era un hombre común y corriente, Jesús era algo más. Y entonces luego cae sobre sus rodillas y reconocerá la divinidad de Jesús y le dirá: Señor, aparte de mí, soy hombre pecador, no soy digno. De alguna manera parece ser que Pedro está transmitiéndonos a todos nosotros lo que el libro de Romanos nos dice con respecto a algo muy importante. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, la Biblia dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque Pedro ahora ya es convicto y está seguro de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, el Salvador del mundo. Y por eso hay también un reconocimiento de su pecado, de su condición de lejanía, de estar apartado de Dios, de vivir la vida como lo venía haciendo hasta la noche anterior, cuando no tiene nada en las redes, cómo ha venido Pedro viviendo sin Cristo, sin Jesús. Pero ahora que se encuentra con Él y que ha cambiado su perspectiva y ya no es maestro, ahora es el Señor, y cae de rodillas, reconociendo la divinidad de Jesús, también reconoce su pecado en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amados hermanos, Pedro reconoce su condición de pecado. Y si hay algo que todos nosotros debiéramos reconocer permanentemente y ser convictos de ello, es nuestra condición de pecadores, que tiene que ver con esta aparente intención en el corazón del hombre de pretender vivir la vida sin Dios, de declararse independiente de Dios y querer vivir la vida sin Él. Fíjese que la historia nos da testimonio fehaciente de que en medida de que el hombre ha relegado a Dios y a la palabra, la condición de la humanidad, la condición del planeta, la condición de la psiquis del hombre, la condición social del hombre, cada vez ha ido de mal en peor, porque hemos dejado a Dios fuera de nuestras vidas. Pero ahora que Pedro está entendiendo que está ante el Hijo de Dios, que este Jesús es Dios, es divino, él reconoce su pecado. Y está entonces Pedro desde ahora ya siendo transformado a través de este encuentro con Jesús. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos tener comunión con Dios a causa de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, de nuestra lejanía de Dios y de no considerar a Dios en los planes de nuestra vida. Ahora también, en el caso de Pedro, fíjese que su destino va a cambiar. En el versículo 9
Dice, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Quedaron asombrados, quedaron maravillados, pero también llenos de temor. El temor les invadió. Y fíjese que en el versículo 9 y luego a continuación dice que también sus hermanos de trabajo que estaban con él, Jacobo y Juan, que eran compañeros de ellos, Jesús también le dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Pedro pescaba para él, ahora va a pescar para Dios, un propósito mucho más elevado. Le hará pescador de hombres, le hará su discípulo, le hará su testigo fiel, porque este encuentro que Pedro tiene con Jesús marcará para siempre su vida. Y la Biblia dice que dejándolo todo, le siguió al Señor. Sin duda, Pedro debía tomar una decisión como debemos siempre tomar una decisión frente al Evangelio de Cristo, frente a la persona de Cristo. Usted, yo y otros hemos tomado una decisión. Y tiene que ver con poder servir y seguir al Señor. Descubriremos más adelante, ¿verdad? Si usted lee con atención las Escrituras, que Pedro una y otra vez se equivocó, ofendió a Dios, no cumplió las expectativas de Dios. Pero ¿qué pecador puede cumplir las expectativas de Dios? Ninguno, incluido usted, incluido yo. Pero Dios nos sigue amando a través de Jesucristo. Porque una cosa es encontrarse con Jesús, otra cosa es ser transformado por Jesús y otra cosa es que vayamos siendo restaurados paso a paso, transformados por el poder de Dios en nuestra vida. Pedro renuncia a todo. No es que bota todo, sino que deja todo en otro plano, le da otra prioridad y se transforma a Cristo y el Evangelio en la prioridad de su vida. Es lo más importante. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza y con todo su corazón. Y entonces se transforma en este discípulo formidable, ¿no? Formidable porque se equivoca muchas veces. Porque además es formidable porque de la manera que ofende a Dios, también le busca con humildad y con ruego, con clamor y con llanto y gemido en lo más profundo de su alma, y se reencuentra con el Señor y Dios sigue confiando en él y lo sigue usando como a uno de los 12. Porque uno de los grandes errores que cometemos al predicar, uno de los grandes errores que hemos transmitido a través de la historia en la América Latina es hacerle creer a la gente que desde el momento que tiene un encuentro personal con Cristo, rinde su vida al Señor, se declara pecador y le pide a Dios que obre en su vida, todo va a ser bueno y feliz. Y eso no es así. La vida está llena de pruebas y dificultades, de dolores. Pero sí podemos decir que en medio de las pruebas, dificultades y dolores, Jesús va a estar contigo. Él no te va a dejar. Él va a ser tu amigo fiel, tu compañero en los peores momentos. Cuando todos los demás te abandonen, Jesús estará contigo. Y seguirá perfeccionando nuestras vidas. Ninguno de los que servimos al Señor, ninguno de los que militan en alguna iglesia evangélica u otra,
hemos llegado a la perfección. No. Estamos en un proceso de restauración. Dios está restaurando nuestra vida, está trabajando en nosotros y completará la obra al final de los tiempos y allí estaremos para siempre con el Señor. Lo que importa, estimado amigo, especialmente a usted quisiera dirigirme, es que usted tiene que entender que Dios está llamándole en esta hora. Usted debe tener su propio encuentro personal con Cristo. Así que para concluir, solo de decir qué fue lo que hizo Pedro. Pedro escuchó detenidamente a Jesús. Pedro obedeció a Jesús. Y Pedro puso a Jesús en primer lugar y dejó lo demás. Y renunció a lo demás. Entonces la pregunta que necesito yo hacerte en esta hora, especialmente a nuestros amigos y amigas que nos oyen y nos ven, es: ¿quieres tú ser transformado por Jesús? ¿Te has dado cuenta que necesitas a Cristo en tu vida? Entiendes un poco el Evangelio, pero al momento de tomar la decisión no sabes qué hacer. Pues yo diría en esta hora que para que tengas tú un encuentro personal con Cristo, en primer lugar debes escuchar la palabra atentamente. En segundo lugar debes ser obediente a la palabra del Señor. Y en tercer lugar debes darle al Señor el lugar o el primer lugar en tu vida que Él merece. No lo puedes relegar más, porque ya has vivido mucho tiempo sin Jesús. Ahora tienes la oportunidad de vivir con Jesús, de que Él sea el Señor de tu vida, el compañero fiel, el amigo verdadero que está en todo tiempo contigo. Así que hay tres cosas importantes que debes hacer. Debes escuchar, debes obedecer y debes renunciar a todo aquello que te enreda en la vida, que te roba la paz, el gozo, y rendir tu vida a Jesús. Y es un acto de fe. A partir de ahora pones tu fe, tu confianza y tu esperanza en Cristo Jesús y su palabra. Solo terminar diciendo, estimados amigos, que una cosa es vivir sin Cristo y algo muy diferente es vivir con Jesús. Si Dios ha hablado a tu vida y a tu corazón, yo quisiera pedirte en esta hora que cierres tus ojos. Estimados amigos, algunos que militaron en alguna iglesia alguna vez, en algún grupo de hermanos, y por experiencias tristes, dolorosas, se desencantaron. Usted puede desencantarse del pastor, usted puede desencantarse de los líderes, usted puede desencantarse de su corporación, denominación, pero usted no puede desencantarse de Dios, de Cristo el Señor. Él le sigue amando, Él lo sigue llamando, y hoy tiene usted la oportunidad de volverse a Jesús, de volver a caer sobre sus rodillas y decirle: Señor, te necesito. Vamos a orar. Y si Dios ha hablado a su corazón, entonces usted va a repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que te he ofendido, que de muchas maneras he sido rebelde a ti y a tu palabra. Reconozco mi pecado. Te pido perdón. Te invito a ser el Señor de mi vida. Te invito a ser el amigo fiel que nunca he tenido. Señor, sé tú el Salvador personal de mi vida. Me rindo a ti. Comienzo a caminar por la fe en el camino del Evangelio y de tu palabra, para que tú me ayudes y me guíes en este caminar. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Amén y amén. Si Dios le ha movido a usted a hacer esta oración breve, sencilla, pero llena de fe y de confianza, usted comienza a caminar como hijo, como hija de Dios. Solo terminar diciendo, si usted es padre o madre, como lo soy yo y muchos de los que hermanos y hermanas de nuestra iglesia y de otras, no todos los hijos son iguales, ¿no? Hay unos que dan mucha alegría y otros que dan muchos dolores. Pero siguen siendo nuestros hijos y los amamos profundamente. Y yo quiero decirle, si usted ha rendido hoy su vida al Señor y mañana cae, Jesús con amor lo levanta, lo pone en el camino y usted debe seguir caminando con la ayuda del Señor. No hay cristiano, hombre o mujer perfecto en la vida, pero sí tenemos a un Dios tremendamente tierno y amoroso. Jesús está dispuesto a bendecir su vida. Que Dios le bendiga. Y será hasta una próxima oportunidad. Que la bendición de Dios esté con usted, con su familia, con todos nosotros. Bendiciones, un abrazo y nos veremos en una nueva oportunidad. Bendiciones del Señor. Bueno, mis hermanos, hasta aquí ha llegado la reunión de este día domingo, esperando que haya sido de total bendición para sus vidas. Me despido leyéndole un versículo del libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Le invito, mi hermano, le animo que en esta semana que empieza, seamos fuertes y valientes, no importa la circunstancia o la dificultad que estemos viviendo, de la mano de Dios, sin duda seremos victoriosos. Les mando un abrazo y espero que tengan una muy buena semana. Que Dios los bendiga.